Bueno, hola a todos. Vamos hoy con otra pregunta de la ley de contratos. Esta oficial también, del examen del Cuerpo de Gestión de la Administración General del Estado, del año 2021. Y esta pregunta también, interesante, primero sobre el concepto preguntable, que bueno, todo lo que sean preguntas oficiales obviamente son cosas que son potencialmente preguntables de cara a exámenes oficiales, pero luego aparte, porque me da pie a daros un consejo muy importante sobre un par de aspectos que hay que tener siempre muy en cuenta a la hora de estudiar la ley de contratos. Vale, pues aquí vamos a ver la pregunta en sí misma y sobre todo enfatizar un par de detalles fundamentales para fijarnos a la hora de estudiar y luego también sobre todo para fijarnos a la hora de hacer los exámenes. Vale, esta va de la parte de los contratos de obras, de la supervisión de los proyectos. Nos dicen, según el artículo 235, la ley de contratos, evidentemente, los órganos de contratación tendrán que solicitar un informe a las a las oficinas, perdón, o unidades de supervisión de proyectos, encargadas de verificar que se han tenido en cuenta disposiciones generales, tanto de carácter legal o reglamentario, así como también la normativa técnica que haya que aplicar para cada tipo de proyecto. Vale, o sea, nos hablan de determinados supuestos en los que va a haber que hacer una supervisión sobre si se han hecho las cosas bien o no en el proyecto de obra. Vale. La cuestión es, ¿en qué supuestos va a resultar obligatorio? Básicamente. Bueno, en algunos de los supuestos, ahora vemos el artículo y comentamos algún otro detalle, pero bueno, nos dicen en qué supuestos habrá que solicitar este informe. Claro, aquí juegan con la cuantía, esa sería la pregunta básica, pero claro, aquí a lo mejor os dais cuenta, os acordáis de que la cuantía a la que se da referencia para esta circunstancia, para esta necesidad de solicitar estos informes de supervisión, es 500.000 euros. Vale, y es verdad, la cuantía es 500.000 euros. Ahora, ¿qué pasa? Que en un primer momento ya nos damos cuenta de que hay dos opciones en las que te hablan de los 500.000 euros. Entonces, claro, esto, digamos, como que refuerza un consejo que seguro que os he dado ya en bastantes ocasiones en el pasado, porque me parece que es una de las cosas más importantes para tener éxito en el campo de las oposiciones, que es que, vale, los números son cosas que les encantan a los tribunales. O sea, todo lo que sean números en cualquier norma son cosas que les encantan a los tribunales. Por supuesto que los plazos son fundamentales, pero cuantías económicas también son cosas que les encantan. Yo qué sé, porcentajes que puede haber en las diferentes normas siempre son cosas que les encantan. Número de miembros de un órgano colegiado. O sea, todo lo que sean números siempre son cosas que les van a encantar a los tribunales. Y de hecho, no lo había ni preparado así, pero me estoy dando cuenta ahora que las tres preguntas que tenemos a continuación, o sea, esta es de números, la 55 es de números y la 56 es de números. Y muchas más que habrá, ¿eh? O sea, que al final, lo dicho, ¿eh? Yo, joder, por suerte o por desgracia, pues he visto muchísimas preguntas oficiales de oposiciones en mi vida y también por suerte o por desgracia he visto muchas leyes en mi vida, he leído muchas leyes en mi vida y está clarísimo que es que todo lo que sean números siempre forman un porcentaje muy importante de las preguntas en los diferentes exámenes oficiales. Vale, y aquí lo estáis viendo, ¿eh? Y de verdad que no hay premeditación en esto, ha surgido así, o sea, os quería enseñaros estas preguntas y ya veis que tenemos aquí seguidas montones de preguntas de numeritos. O sea, que todo lo que sean números a lo que voy son cosas que les encantan a los tribunales. Pero, de la misma manera que es importante sabernos los números, claro, en esta pregunta yo creo que nos damos cuenta claramente que si simplemente nos memorizamos el 500.000, es perfectamente posible que la fallemos esta pregunta. Porque claro, en dos opciones tenemos el 500.000 y luego juegan con la información que tenemos alrededor del número. Entonces, lo dicho, los números son cosas fundamentales, o sea, son de las cosas que quizá más énfasis tenemos que destinarle a la hora de estudiar, o sea, son de las cosas que más nos tenemos que fijar cuando nos estudiamos las diferentes normas, los numeritos que podamos encontrar, pero de la misma manera que es súper importante fijarse en los números, es igualmente importante fijarse en la información que hay alrededor de los números. ¿Vale? Eso es consejo genérico para todo lo que tengáis que estudiar. Vale, perdón. En esta pregunta en concreto, la correcta es la B de Barcelona. Vale, tenemos dos opciones con 500.000, la buena es la B de Barcelona. ¿Qué pasa? La B nos dice, antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación de las obras sea igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido. En esos supuestos habrá que solicitar este informe a las oficinas o unidades de supervisión. ¿Vale? Ese informe de supervisión de proyectos habrá que solicitarlo obligatoriamente antes de la aprobación del proyecto si el presupuesto base de licitación de las obras es igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido. Claro, en la opción A me dices después de la aprobación del proyecto. Que quizá esto por lógica, a ver, si estamos hablando de hacer una supervisión del proyecto, parece bastante razonable que haya que pedir el informe antes de aprobar el proyecto, no después. O sea, quizá por lógica la sacaríamos. Pero bueno, aún así, primer matiz interesante. Luego sí que es cierto que en las dos opciones te hablan de un presupuesto base de licitación.
Vale, es verdad, o sea, para esta pregunta no tiene relevancia esto que os voy a comentar, pero otro de los detalles con los que juega muchísimo la ley de contratos es mezclarnos valores estimados con presupuestos bases de licitación. Vale, o sea, te meten opciones incorrectas, pues en una parte de la ley en la que la ley te habla del valor estimado, te lo cambian por el presupuesto base de licitación. O al revés, en una parte de la ley en la que te establecen alguna referencia al presupuesto base de licitación, te lo cambian por el valor estimado. Vale, o sea que son jugadas que se hacen con mucha frecuencia para meter en opciones incorrectas, cambiarte presupuesto base de licitación por valor estimado o al revés. O sea que también aspecto en el que hay que fijarse, en ley de contratos de forma específica, si nos hablan del presupuesto base de licitación o del valor estimado. Nos fijamos a la hora de estudiar y nos fijamos, por supuesto, a la hora de hacer las preguntas. Y luego, otro de los detalles fundamentales, fijaros que aquí nos dicen que el presupuesto base sea superior a 500.000 y en la opción B nos hablan de un presupuesto base igual o superior a 500.000. Vale, y esas de las sutilezas también muy relevantes, y la ley de contratos no sigue un criterio homogéneo, a veces nos dicen una cuantía y nos dicen que sea superior, otras veces nos dicen que sea igual o superior, o que no sea, o a veces nos dicen que sea inferior, u otras veces nos dicen que sea igual o inferior. Por lo tanto, en este caso concreto, igual o superior. ¿Vale? Y esto, consejo genérico para todo, ¿eh? Uno de los aspectos con los que se suelen meter mucho cuando nos hacen preguntas de numeritos es justo con este detalle. Te hacen una referencia al número y te dice que sea superior a este número o que sea igual o superior a este número. O que sea inferior a este número o que sea igual o inferior a este número. O sea que este es uno de los aspectos muy a tener en cuenta cuando nos fijamos en esa información que os digo que hay alrededor de los números. ¿Vale? En este caso, igual o superior. Y luego, otro de los detalles que nos tenemos siempre que fijar en la ley de contratos de forma específica es el tema del IVA. Vale, aquí es IVA excluido, pero claro, en montones de preguntas cogen y te dicen, pues en una referencia en la que te hablen de un IVA en la ley que te diga IVA excluido, te lo cambian, te meten una opción incorrecta haciéndote un IVA incluido. O al revés, un punto de la ley en la que te dicen IVA incluido, te lo cambian y te meten la opción incorrecta haciéndote la referencia al IVA excluido. O sea que el tema del IVA también, aspecto súper importante, muy a tener en cuenta cuando estudiamos la ley de contratos. Vale, así que nada, estos serían, digamos, los consejillos que sacamos. Que fijaros, que al final, lo que os decía, de la cuantía, vale, muy bien, los 500.000, genial, pero con toda esa información que tenemos alrededor del número, ya veis que se puede jugar muchísimo. Antes o después de la aprobación del proyecto, que sea el presupuesto base o que sea el valor estimado, que sea una cuantía superior o igual o superior, o que se incluya o no el IVA. Vale, o sea que lo dicho, siempre nos fijamos en los números, pero también, y yo creo que esta pregunta lo deja muy de manifiesto, también es súper importante fijarse en la información que hay alrededor de los números. Vale, o sea que eso como consejillos yo creo que sacamos bastantes a colación de esta pregunta. Y luego nada, lo que es el artículo, pues ya veis, ahí lo tenemos, antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación, el contrato de obras, sea igual o superior a los 500.000 IVA excluidos, habrá que solicitar ese informe a las oficinas o unidades de supervisión y habrá que valorar que se hayan tenido en cuenta en ese informe las disposiciones de carácter general o reglamentario o la normativa técnica que sea de aplicación. Vale, luego nos dicen, ya que estamos, lo vemos todos, si el presupuesto base es inferior al límite que hemos visto en el párrafo anterior, el informe es facultativo, salvo que sean obras que puedan afectar a estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra, en cuyo caso, aun teniendo un presupuesto base inferior a los 500.000 que acabamos de comentar, el informe también sería preceptivo. Vale, ese sería el último matiz ya para hilar fino, que como norma general tienen que ser presupuestos bases igual o superior a los 500.000 euros, pero si la obra puede afectar a estabilidad, seguridad o estanqueidad, en ese caso, aun siendo inferior a los 500.000, también sería preceptivo el informe. Vale, y así, bueno, aprovechamos junto con la pregunta, pues nos vemos también el artículo correspondiente. Vale, así que nada, este importante, quizá lo que es la pregunta en sí misma, pues vale, bien, no es de las más habituales, no la he visto 80 veces repetida esta, pero sí que es cierto que nos da mucho juego para repasar todos los conceptos y eso, como corolario, el trasfondo de lo que os quería transmitir a través de esta pregunta. Lo dicho, nos aprendemos los numeritos, que son cosas que les encantan a los tribunales, como ya podemos ver aquí a simple vista, pero de la misma manera que nos tenemos que aprender bien los números, nos tenemos que fijar y mucho en la información que hay alrededor de los mismos. ¿Vale? Así que nada, pregunta vista, nos vemos en la próxima.